Vamos a reforzar algunos puntos que abordamos. En esta sesión consistía en precisar la definición de la estadística, los conceptos básicos de población muestra y unidad de análisis. Ya en la próxima sesión, con mayor énfasis, voy a explicar sobre las variables y los tipos de variables, el muestreo, etcétera. Al ser una sesión de introducción, leímos el sílabo, ya lo pueden descargar desde Trilce y también desde la plataforma de Clementina. Asimismo, leímos la guía de elaboración del trabajo de investigación formativa, así como se socializó los recursos del programa de investigación formativa, que también ustedes tienen esta diapositiva y ustedes pueden acceder a ellos. ¿Sí? Bien, ahora es importante comenzar identificando una problemática que esté vinculada a tu profesión y que te gustaría investigar. Como es un curso multiescuela, ustedes tienen sus propias experiencias, sus propios conocimientos previos. Entonces eso va a ser un insumo para que ustedes puedan elegir dentro del establecimiento laboral donde trabajen, dentro de su organización, de su institución, de su escuela, de su empresa, identifiquen qué problema está ocurriendo y qué variables podrían ser estudiadas. Entonces, para eso vamos a utilizar la estadística, para analizar datos que podamos recoger a partir de estas fuentes de información, que vendrían a ser cada uno de los individuos o cada una de las unidades de análisis que decidamos estudiar. La estadística es una ciencia, ¿no? Es una ciencia que es una rama de las matemáticas que se encarga de lo siguiente. Importante, primero recoge o recolecta los datos, luego los organiza a través de tablas, de gráficos. Hay un sinfín de gráficos dependiendo del objetivo que quiero comunicar. Luego, una vez que ya tengo esas tablas, esos gráficos que muestran ya datos procesados, lo que busco es analizar para encontrar patrones, para encontrar similitudes, diferencias, eh, predicciones, proyecciones, etcétera. De esta manera, al interpretar los datos, le doy un sentido con el fin de poder resolver o dar respuesta a la pregunta de investigación, que fue el punto de partida del estudio, con el fin de tomar decisiones informadas. Se dice que una persona, si no tiene datos, lo único que tiene son opiniones, ¿verdad? Entonces, qué importante es la estadística para poder tener un sustento, un argumento a la hora de tomar decisiones. La estadística se basa en métodos y técnicas que permitan resumir y describir datos, realizar inferencias sobre poblaciones más grandes a partir de muestras y evaluar la incertidumbre en los resultados. En estadística es muy común escuchar estos tres términos: población, muestra y unidad de análisis. La población lo conforman todo el conjunto de individuos o el conjunto de unidades de análisis que están en un determinado lugar y comparten un determinado tiempo. Están delimitados de manera temporal y espacial. En cambio, una muestra es una parte de la población y la unidad de análisis es cada uno de los individuos que forma parte del estudio. La muestra tratamos de que sea adecuada en el sentido del número que se selecciona. Para ello, ya más adelante veremos que hay serie de fórmulas dependiendo si la variable o lo que queremos medir son proporciones, son medias, qué tipo de muestreo estoy aplicando, etcétera, ¿no? Además, también debe ser representativa en el sentido de que debe reflejar las características de la población, ¿sí? Entonces, es importante recordar estos tres términos: población, muestra y unidad de análisis. Una variable se dice que es una cualidad, un atributo, una característica eh, medible o cuantificable que está presente ¿dónde? Está presente en las unidades de estudio, que puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser una cosa, un fenómeno, ¿sí? La unidad de estudio o unidad de análisis es un término general que se refiere a cualquiera de ellas. Y es importante señalar que esta variable
buscamos cuantificarla para analizar su comportamiento en una investigación. Voy a utilizar mucho el término de repente cuantificar o contabilizar o medir porque nuestro curso, nuestra experiencia curricular tiene un enfoque cuantitativo. Puede variar entre unidades de estudio, incluso de un momento a otro. Para clasificar una variable podemos utilizar diferentes criterios, por su escala de medición, por su función, por su naturaleza, si es cuantitativa o cualitativa. Esto vamos a ahondar con mayor énfasis en la próxima clase. Ya, por ahora lo que quiero es que tengas una idea de qué es una variable. Una variable es un atributo, una cualidad, una característica, una propiedad de la unidad de análisis. Por ejemplo, puede ser el desempeño académico de un estudiante, su nivel de motivación, su nivel de creatividad, su nivel de pensamiento crítico, eh, si hay alguna forma de medir la ética profesional, también puede ser una variable. Otras variables son mucho más fáciles de medir, como por ejemplo la temperatura, el volumen, la masa, el peso. Sabemos que hay instrumentos, ¿no? Con la balanza que me permite medir masa. La cinta métrica me permite medir la longitud, etcétera. Entonces, hay variables de todo tipo. El color es una variable también. Pero profesor, el color no se puede medir. Sí, pero sí se puede clasificar. Es una variable de tipo cualitativo. El sexo de una persona también es una variable, masculino o femenino, pero profesor, eso no se puede cuantificar, pero sí sirve para clasificar cosas o clasificar a las unidades de análisis. Por eso quiero que te quedes con esa idea de que una variable es un atributo, una característica, una cualidad, una propiedad de una unidad de análisis o una unidad de estudio y que puede ser contabilizada, cuantificada o clasificada. Bien, el trabajo para esta semana es poder identificar una problemática a abordar y su correspondiente línea de investigación. Sin embargo, quiero facilitar esta primera semana, que yo sé que hay muchas preguntas de por medio, pero lo que quiero enfatizar es que se concentren en identificar o en reconocer un tema de estudio que vincule dos variables. En un momento voy a presentarles unos ejemplos. Una vez que identifiquemos qué vamos a investigar, lo que quiero que hagan es hacer una búsqueda de información a través de las bases de datos de Scopus o Web of Science, que son dos bases de datos muy poderosas y cuyos artículos o cuyas fuentes de información son rigurosas, han pasado por un sistema de revisión por pares y es confiable, ¿no? Entonces, eso es lo que por lo pronto quiero que hagan. Sabemos que en la actualidad están en boga el uso de las inteligencias artificiales. Aquí les dejo un ejemplo de cómo podríamos utilizar ChatGPT, que es una inteligencia artificial, para poder comenzar una investigación. Por ejemplo, he colocado proponer títulos de investigación para las carreras de educación inicial, administración, contabilidad, derecho, ciencias de la comunicación, porque sé que la mayoría de ustedes encaja en una de estas profesiones o en uno de estos perfiles. El título debe tener dos variables y debe ser, por lo general vamos a trabajar con investigaciones correlacionadas. Y lo que me arroja la IA al ingresar este prompt es lo siguiente, ¿no? Educación inicial. El impacto del entorno familiar y el desarrollo del lenguaje en niños en etapa preescolar. Lo que sugiere este título es que voy a medir de alguna forma, quizás a través de un cuestionario, el entorno familiar, el tipo de entorno o quizás si es un entorno agresivo, autoritario, democrático, qué sé yo, eso ya lo vamos a reconocer cuando revisemos las bases teóricas. Y por otro lado, quizás va a haber un cuestionario para medir el desarrollo del lenguaje en esta investigación. En otro punto, hay otras variables, miren, el uso de la tecnología en el hogar, ¿no? ¿Qué dispositivos empleo? ¿Qué páginas web o qué aplicativos utilizo?
cuántas horas lo utilizo, todo eso se podría medir y encaja en esta variable, uso de tecnología en el hogar. Y eso lo voy a relacionar con el desarrollo socioemocional. El desarrollo socioemocional que también lo podría medir con otro cuestionario. En el caso de administración proponen liderazgo transformacional y también proponen desempeño organizacional. Por otro lado, también hay diversidad de género en equipos de trabajo y la innovación, que vendría a ser otra variable. Por otro lado, en contabilidad tenemos que se está midiendo la ética profesional, la calidad de la información financiera. Bien, entonces como ustedes se dan cuenta, hay diferentes títulos, ¿ya?, que pueden servir como un punto de partida. No tiene por qué copiar y pegar porque eso iría en contra de la integridad científica o la integridad académica, pero lo que sí yo podría utilizar son estas ideas como un punto de partida para hacer mis investigaciones. Entonces, yo ya les había mencionado que nuestra universidad tiene una plataforma que se llama la MyLog, ¿no? Es una biblioteca virtual en la cual espero que ya la mayoría de ustedes tenga acceso, o si no, vamos a colocar una alternativa de cómo hacer la búsqueda de los artículos de ese tema que van a investigar. Pero lo ideal es que utilicen MyLove, ¿no? En MyLove nos dirigimos a los recursos electrónicos, a las bases de datos, y allí en las indicaciones de mi tarea o de mi actividad me piden que busque en Scopus. Entonces voy a hacer clic en Scopus, presiono y espero que cargue. Bien, y aquí voy a colocar lo que estoy buscando, ¿ya? De preferencia vamos a buscar en inglés, ¿ya?, porque la mayor cantidad de artículos está en inglés. Por ejemplo, quiero investigar sobre desarrollo del lenguaje. A ver, si es que yo lo coloco en inglés, sería Language Development. Busco y me doy cuenta que aparece una gran cantidad de artículos. Miren, 257.206. Puedo ir agregando más filtros. En la parte izquierda vemos que puedo agregar de qué fecha quiero, qué área de estudio deseo, el tipo de artículo, perdón, el tipo de documento. Puedo agregar que solamente quiero artículos, el idioma, y además si es que está de acceso abierto o no. Puedo agregar este en acceso abierto. A ver, vamos a ir colocando ya algunos filtros para que ustedes vean que cuando colocamos mayor cantidad de filtros, la búsqueda se vuelve más refinada, ¿ya? Solamente quiere ciencias sociales y solamente del 2020 al 2024. Bien, ahora sí, presiono el Limit to. Además, otro tip que les doy es buscar entre comillas, Language Development, para que el buscador entienda de que yo quiero artículos que tengan esta palabra tal cual lo estoy escribiendo. Sigue siendo un número muy grande, 3.988, pero ahora sí puedo agregar más filtros, incluso acá puedo colocar, a ver, investigaciones, puedo agregar educación inicial, preschool education, ¿ya? Solamente quiero de la educación preescolar. Solamente hay 4 documentos de este tipo que combinan ambas cosas, ¿no? Puedo leer el abstract, ¿no?, el resumen, para ver si es que me interesa o no ese artículo. Puedo hacer clic en el artículo, abrir, y de esta manera tengo acceso al artículo, ¿ya? Ver opciones, si es que se puede abrir completo, ¿no?, en su versión completa. Al parecer este artículo no está en su versión completa, entonces vamos
a buscar uno que sí esté en acceso abierto. Aunque es raro porque aparece que sí es de acceso abierto, pero a la hora de hacer clic no. Mm, a ver, voy a descargarlo. Bien, efectivamente sí tengo acceso al artículo, pero está en un idioma diferente al español. Ujú. Cuando quieran leer un artículo, por ejemplo, en inglés o en otro idioma, yo les recomiendo que utilicen el traductor de Google. No es que lo traduzca completamente, pero sí nos es de ayuda. Por ejemplo, aquí en descargas debería encontrar el artículo, abrir. Ya, quiero que detecte el idioma, pero que lo traduzca al español. Traducir. Esperamos un momento. Ya, descargar traducción y listo. Ya tienen el artículo, pero ya en español. De esa manera ya van recolectando cuáles son los artículos que van a leer respecto al tema que quieren investigar. Ya, así como Scopus, Web of Science es otra base de datos, ya, donde podemos encontrar miles y miles de artículos. Voy a ingresar a Web of Science y ahora voy a hacer una búsqueda del cambio climático. Voy a ir cerrando estas ventanas. Voy a buscar del cambio climático. Climate change. ¿Ya? De repente voy a buscar en Perú. Y Perú, a ver qué me sale. A veces la producción científica en nuestro país no es tan extensa, bueno, pero en este caso sí, vemos que hay varios estudios que abordan el cambio climático en el Perú. Lo mismo, estudiantes, en la parte izquierda hay varios filtros que yo podría ir utilizando para poder delimitar mi búsqueda y hacer una búsqueda más refinada. En la parte también del Open Access, el acceso, pues puedo refinar a ver cuántos son de acceso abierto. Y a ver, hago clic en el primero. ¿Ya? En el primero busco la forma de descargarlo. Aquí tenemos que ir aprendiendo de manera intuitiva. ¿Ya? Aquí voy a presionar donde dice Free Full Text from Publisher. Bien, y aquí estoy, ¿no? En Apuntes Universitarios, ese es el artículo. Dice, efectos del cambio climático en fincas cafetaleras, una revisión bibliográfica con énfasis en Perú. Bien, en PDF, listo, ya tengo acceso. Este artículo sí está en español, así que no hay problema por ello. ¿Ya? Lo descargo para poder leerlo. Si todavía no tienes acceso a MyLove, entonces no hay problema. Podemos utilizar por lo pronto Google Académico. Google Académico también es una plataforma que nos ofrece varios artículos. A ver, voy a buscar el mismo tema, Climate Change. Lo voy a buscar y fíjense cuántos resultados tengo. 3.300.000. Puedo hacer una búsqueda refinada, presionen estas tres rayas, búsqueda avanzada. Solamente quiero del año 2021 al año 2024, lo más actual. Presiona la lupa y ya me aparecen 400.000 resultados. Yo creo que es una cantidad enorme y es imposible de que ustedes no encuentren algo relacionado a lo que quieren investigar, ¿verdad? Aquí sí pueden hacer incluso búsquedas en español. A ver, busquemos sobre la ética profesional. Ética profesional. Bien, busco, ¿me ven? Y ahí tengo 15.900 resultados entre el año 2021 y 2024. Bien, puedo eh, ingresar y tengo acceso a los artículos. ¿Ya? Y ahí está.
Tengo que leer eso sí para informarme sobre el tema que voy a investigar. Finalmente, estudiantes, yo les recomiendo que tengan una base de datos, ¿ya? Esto es lo que me van a presentar por equipo. Cada integrante va a leer entre 2 a 3 artículos sobre el tema que van a investigar, ¿ya? Tienen que ir familiarizándose con el tema que van a investigar. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo en cuáles son esas variables que van a estudiar. Eh, lo bueno es que varios de ustedes comparten una profesión, una carrera, ya tienen experiencia, entonces creo que por ahí no va a haber inconveniente, no va a ser fácil de ponerse de acuerdo qué van a investigar. La base de datos, aquí van a colocar dónde encontraron su artículo. Por ejemplo, a ver, voy a hacer el ejemplo con eh, este. ¿Listo? Eh, voy a copiar el título, ¿no? Copio el título y lo llevo a mi base de datos. El autor, el autor también lo copio. Los autores son ellos. Control C, Control V. La base de datos, bueno, lo he encontrado en Web of Science. Hicimos la búsqueda en Web of Science, salió ese resultado. Bien, ¿qué más? ¿Qué tipo de documento es? Es un artículo. El DOI también es un identificador de de todos los artículos, ¿ya? Hay algunos libros que también tienen DOI. Voy a copiar, porque ese DOI es único para esa fuente de información. Control C y lo voy pegando. Control V. El objetivo de investigación, las ideas fuerzas sobre la introducción, es decir, voy a leer la introducción de ese artículo y voy a sacar qué ideas son las principales que se señalan en ese artículo. ¿Qué metodología emplearon? ¿Cuál fue la técnica? ¿Cuál fue el instrumento? ¿Cuál fue la población? ¿Cuál fue su muestra? ¿Qué tipo de muestra emplearon? Todo eso lo puedo colocar aquí. Los resultados, a qué resultados llegaron y cuáles fueron las conclusiones. Listo, entonces cada uno de ustedes va a hacer una búsqueda ya de 2 a 3 artículos, si fuera 3 genial, del tema que van a investigar. Y esto es lo que me van a presentar como su producto de esta semana, ¿ya? Si tienen alguna consulta, no duden en hacérmela saber para poder absolverla. Gracias, yo les voy a estar compartiendo este formato, esta plantilla, por si les de su ayuda. Si ustedes quieren agregar otras columnas que crean convenientes, háganlo, porque ustedes son investigadores autónomos, ¿ya? Yo de alguna manera trato de guiarlos, pero si ustedes piensan que hay otra forma mucho más efectiva de investigar, en buena hora. También promovemos eso. Muchas gracias.